Muy bien, bienvenido nuevamente. Entonces, ¿cuál sería la conclusión hasta el momento? Que a veces conviene más pedir un préstamo. Que conviene pedir el préstamo, ¿verdad? O sea, no nos dejemos llevar por los primeros números que vemos. Tenemos que analizarlo, de una manera más completa, observar todos los detalles, porque quizás eso nos puede provocar que tomemos una mala decisión. Porque realmente lo que estamos buscando es incrementar las utilidades, pero no necesariamente nada más de manera general. Acuérdense que quién está detrás de las empresas. ¿Quién está a cargo de las empresas? ¿Quién está a cargo de las empresas? ¿Nadie puede darme esa respuesta? ¿Cómo, maestro? ¿Puede repetir, por favor? Sí, que quién está a cargo de las empresas. De manera genérica. ¿Quién está? El área administrativa, los dueños, accionarios, etcétera. Así es. En el peor de los casos, por así decirlo, está un consejo de administración, está un director, está un gerente. Pero, ¿cuál es la obligación de la dirección, de la administración, del gerente? ¿Por qué está ahí? ¿Para qué? Para administrar los recursos de la empresa, maximizarlos y pues que no se vaya a la quiebra. Así es que tengamos que maximizar utilidades, pero maximizar utilidades, como lo vemos en la última tabla, no se obtiene con el segundo caso de poniendo más dinero. Aparentemente tenemos mayor utilidad, pero podría ser, dependiendo de cómo sea la estructura de las acciones, que en lugar de ganar, pierda. Y lo que queremos es que ganen las utilidades, los accionistas. Si nosotros conseguimos que ganen los accionistas, es porque hay más utilidad, les toca más, pero si les toca más, seguramente el volumen, el porcentaje de utilidades que hubo con respecto al año anterior, será mayor. ¿Y qué pasa si los accionistas reciben más? Si hay más incremento de utilidades, ¿qué les pasará a los empleados y a los trabajadores? Si hay más utilidades. ¿Cuáles serían los beneficios de que haya más utilidad? ¿Qué se les ocurre de beneficios? Que pueden expandirse. Pueden expandirse, hay más fuentes de trabajo, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Diana, Raúl, Marisol, Tenía Galilea, entendido Jacqueline, que también les toca un poco más, ¿no? De dinero. que dependiendo de la empresa, muy probablemente con el reparto de utilidades les toca más. Si hay más utilidades, les toca más. ¿Qué más beneficios podemos tener? Mayores publicidades, ¿no? Más marketing. Probablemente haya un escalamiento de puestos, puesto que si tienen una empresa más grande, probablemente puedan abrir nuevas plantas, puede ser que abra nuevos proyectos y los que están trabajando muy bien en esa empresa tienen muchas posibilidades de que pasen a un mejor puesto dentro de los planes de la empresa. O sea, todo el mundo sale ganando. En algunos casos no es en el corto plazo, porque entre que gane el trabajador y gane el accionista, ¿cuál sería la prioridad? ¿Cuál es la prioridad entre que gane el accionista y gane el trabajador?
Se supone que debería ser igual, ¿no? Pero viéndolo desde el punto de vista de un accionista, pues va a decir que él. El accionista es el primero que va a ganar. Obviamente, quien está a cargo muy seguramente no es el accionista, es un director, es una persona que es el administrador. Y el administrador va a fijarse que los accionistas ganen, pero sabe que la fórmula para que la empresa gane es que los empleados también se estén beneficiando, que se estén desarrollando, que estén a gusto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues una de las opciones es precisamente los sueldos, las utilidades, los beneficios, etcétera. Vamos a continuar. Bueno, nos dice que como se puede observar en la tabla, aun cuando la opción de financiamiento por medio de capital arroja una utilidad neta mayor a la obtenida de financiarse con deuda, la utilidad por acción determinada en este último caso se ve favorecida con un incremento, ya que la utilidad neta debe repartirse entre un menor número de acciones. El grado de apalancamiento financiero se mide mediante los cambios porcentuales, ya habíamos visto. Vamos a dividir el porcentaje de variación de la UPA entre el porcentaje de variación de la UAI. Vamos a ver. Aquí tenemos el caso de tenemos un año donde las utilidades son de 600,000. Tenemos un segundo año que las utilidades son de 900,000. Entonces le estoy llamando Y inicial de 600,000 y un Y final de 900,000. Tenemos un UPA, ahorita lo revisamos, de 288 y un UPA final de 504. Vamos a hacer el cálculo. Teníamos utilidades Y antes de interés y de impuestos de 600. Le quitamos los intereses a cargo, que son 200,000. Nos queda una utilidad antes de impuestos de 400,000. Para el año de utilidades de 900,000, le quitamos los intereses a cargo y nos queda una utilidad de 700,000. Le quitamos el impuesto, que para el primer año era de 112,000 y para el otro año es de 196,000. De tal manera que la utilidad neta para la primera columna es de 288,000 y en la segunda es de 504,000. Aquí estamos hablando todavía de las mismas acciones, 1,000. Entonces, para el primer año, dividimos 288,000 entre 1,000, me da una utilidad por acción de 288. En el segundo año tenemos una utilidad de 504,000 entre 1,000 acciones, me da una utilidad por acción de 504. De ahí sale el UPA inicial y el UPA final de 504. Calculamos el cambio porcentual de Y, que sería 900 menos 600 entre 600 y por 100. 90 menos 600 me da 300 entre 600, 50%. Cambio porcentual en UPA, 504 menos 288 entre 288 por 100. Y eso me da 75%. Como tenemos que el grado de apalancamiento financiero es el cambio porcentual en UPA entre el cambio porcentual en Y, entonces dividimos 75% entre 50%. Y eso me da un 1.5. Por lo tanto, decimos que hay apalancamiento ¿de qué tipo? Financiero. Financiero, porque estamos hablando, ya no nos estamos apoyando en los costos, estamos apoyándonos en el capital que se utiliza para cubrir las actividades de la empresa, que decíamos que podría ser con capital propio o con deuda. Aquí estamos manejando el caso de deuda y cómo se va observando un cambio significativo en el incremento de las utilidades.
con un grado de apalancamiento de 1.5. ¿Qué significa 1.5? ¿Cómo lo interpretamos el 1.5? Que sí tiene el 50% de apalancamiento. Lo que significa es que con un incremento en el volumen de ventas por producción que pasa a un 100%, debemos observar que la utilidad debe incrementarse en 150%. Entonces, de manera directa, lo que decimos como que es 1.5 mayor que 1, debe de incrementarse significativamente las utilidades como resultado del valor del apalancamiento financiero. Ahora nos dice, manejemos en el ejemplo, si no hubiera existido pago de intereses. Si no hubo pago de intereses, ¿cómo se financió las actividades de la empresa? Por su capital propio. Con capital propio, ¿verdad? Entonces no tenemos intereses, por lo tanto, si la utilidad antes de interés e impuestos era de 600 y 900, ahora no le vamos a quitar ningún cargo por intereses porque no se prestó, no se adquirió deuda, se utilizó capital propio. 600,000 sería entonces la utilidad antes de impuestos y 900,000. El impuesto en el primer caso es de 168,000 y en el segundo de 252,200, lo cual nos da una utilidad neta para la primera columna de 432,000 y para la segunda columna de 648,000. ¿Cuántas acciones se manejaban? Pues manejábamos 1,000, ¿sí? No hemos hablado de que haya un capital propio, simplemente manejamos que no hubo, lo que estamos suponiendo es que no hay deuda, ¿sí? Este, por lo tanto, no hay cargos por intereses. Y si no tenemos evidencia de que hubo una aportación de capital propio, entonces mantenemos las 1,000 unidades y tenemos que la utilidad por acción para el primer caso son de 432 pesos, para el segundo de 648. Pero en este caso, que no se utilizó capital propio, ¿cuál es el resultado? Pues tenemos un cambio porcentual en Y de ¿cuánto? Del 50%. Es decir, 900 menos 600 son 300. Entre 600 me da el 50%. En UPA, 648 menos 432, ¿cuánto nos da? 648 menos 432. 216. Entre 432. ¿Cuánto es el cambio porcentual de UPA? Sí, el punto 5. 0.5, ¿verdad? Entonces es un cambio porcentual de UPA del 50%. Y cuando nosotros dividimos 50 entre 50, ¿cuánto nos da? 1. Y 1, lo que nos está diciendo es que no tiene apalancamiento financiero. Observemos que al no haber una aportación de capital, no haber préstamo, pues no hay apalancamiento financiero. Ahí están los cálculos. Y decimos, como el valor es 1, decimos que hay una ausencia de apalancamiento financiero. Preguntas. ¿No hay preguntas? Todo bien. Bueno, entonces ahora tenemos una fórmula para el apalancamiento financiero, ¿sí?
Es hacer el mismo cálculo, pero utilizando una fórmula. Guadalupe, ¿nos puede leer la fórmula de grado de apalancamiento financiero? Pues, profe, me dice que el nivel de ventas debe ser multiplicado por el precio de venta unitario menos los costos variables por unidad y restarle menos los costos fijos de operación. Todo eso entre nivel de ventas en unidades por el precio de venta unitario menos los costos variables por unidad, restando los costos fijos de operación y también los gastos financieros. De esa manera también podemos calcular el grado de apalancamiento financiero. Aquí tenemos el siguiente. Ahora tenemos que calcular el grado de apalancamiento financiero de la empresa El Coral. Es una empresa que comercializa un producto X con un precio de venta unitario de 200 pesos. Trabaja con nivel de ventas de 50,000 unidades, lo que le genera costos fijos de operación por 2 millones de pesos. Los costos variables de operación son de 80 pesos por unidad vendida y sus gastos financieros en el periodo son de 1,800,000. Entonces decimos, el nivel de operación inicial es de 50,000 y para el caso de la empresa tenemos 1,000 acciones. ¿Por qué ocupamos el número de acciones? ¿Para qué necesitamos la información de las acciones? ¿Quién me dice por qué ocupamos saber el número de acciones? Por si se tiene que trabajar con capital propio. La primera respuesta es porque tenemos que calcular probablemente de acuerdo a la tabla del UPA. ¿Y qué era el UPA? UPA es la utilidad por acción. Ok, les dejo un momento, tomen en cuenta esta información, llegan el cálculo y enseguida lo compartimos. Ahí tiene, le regreso a la fórmula para que lo calculen o que utilicen la tabla. Ahí está la fórmula. Tomen la captura de la fórmula y les dejo la información del problema. ¿Ya hicieron la captura? Ya. Ok, les dejo la información del problema. Profe, Sí, ¿podría subir esta presentación claro que en el sí. video, por favor? Bueno, entonces les doy unos minutos para que lo resuelvan y ahorita revisamos cómo quedó el grado de apalancamiento financiero.
Muy bien, muchachos, ahí aparece el cálculo. El nivel de ventas en unidades son 50,000. El precio de venta 200. El costo variable por unidad 80. Los costos fijos de operación 2 millones. Y los gastos financieros 1,800,000. Sustituyendo los valores, tenemos 50,000 por 200 de precio de venta, menos costo variable por unidad son 80. Los costos fijos son de 2 millones, menos 2 millones. Y lo que está arriba lo ponemos nuevamente abajo y le volvemos a restar los gastos financieros de 1,800,000. 200 menos 80 sería 120. 120 por 50,000, ¿cuánto es? 120 por 50,000. 6 millones. En total serían 6 millones menos 2 millones, me da los 4 millones. Y abajo entonces serían 4 millones menos 1,800,000, que sería 2,200,000. Dividiendo 4 millones entre 2,200,000, me dice que el grado de apalancamiento financiero es de 1,8181. Es decir, que esperamos que haya un incremento en las utilidades del 181%. ¿Alguno le salió tal vez diferente? Platíquenos qué fue lo que ocurrió antes de terminar. ¿Quién nos comparte si le salió diferente? ¿Qué fue en lo cual escribió otra cosa? ¿O a todos les salió esa cantidad? Sí, maestro. Entonces, ¿vamos bien? Sí, un 81. Sí, maestro, vamos bien. Ok, entonces ya sabemos calcular grado de apalancamiento operativo y grado de apalancamiento financiero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro, ya. Vamos a ver si es cierto. Por último, les voy a compartir un formulario para que le tomen captura. Y les doy un adelanto de lo que falta. Apalancamiento total. Ahí vemos cómo calculamos apalancamiento operativo, cómo calculamos apalancamiento financiero y cómo calculamos apalancamiento total. ¿Ya quedó la captura? Sí, Sí, maestro, ya. Ok. Entonces, no me acordaba que, bueno, viene otra fórmula y lo primero que les voy a es compartir es la presentación anterior sobre apalancamiento financiero, el formulario, y aquí vienen 3 ejercicios para que trabajen. ¿En cuánto tiempo creen que hagan los ejercicios? un día. A ver, ¿quién me dice cuánto tiempo? Enrique, Raúl, Jacqueline, ¿quién me contesta? Cristian, ¿cuánto tiempo ocupan para hacer los problemas?
tabla o nada más por los dos? Los 3 ejercicios. ¿Cuántos minutos quieren por ejercicio? ¿Quién dice, quién es la voz del vocero de todos? ¿Quién nos dice cuánto tiempo? Enrique, ¿cuánto tiempo, Enrique? No sé cuánto estará bien. ¿Qué dicen los compañeros? Yo digo que 10 minutos por cada uno, o sea, Yo, media hora. yo había pensado 10 minutos por los 3, pero me asombró. 10 minutos para cada No, uno. profe, para pensar bien. Ok. Bueno, entonces, déjenlos pendientes para mañana. Ahorita les comparto el trabajo de las 2 presentaciones, el documento, ¿verdad? Y lo de apalancamiento total. Bueno, termino esa